Hoy les voy a contar cómo abrí una heladería con 19 años, todas las cosas que hice bien y todas las cosas que hice mal para que todos ustedes no cometan los mismos errores, ya sea abriendo un local físico o en sus emprendimientos. Esta idea parte de 3 puntos, vamos con el primero. El primer punto es que mis viejos tenían un poco de plata para invertir, mi hermano se había egresado y yo estaba estudiando animación 3D. Estos fondos que ellos tenían los querían usar para invertirlo en algo y nosotros queríamos ganar plata. El segundo punto es que teníamos un contacto en la familia, el cual tenía varias heladerías abiertas en diferentes lugares, nos podía dar una mano gigante para abrir una, con lo cual era una ventaja para nosotros. El tercer punto es que yo en ese momento vivía en un pueblo el cual había una sola heladería y si bien alcanzaba para abastecer al pueblo porque era un pueblo de 2500 habitantes, sentíamos que no era muy novedosa, no hacía buenas promociones, abría cuando tenía ganas, no hacía delivery. Entonces esto era algo que teníamos que aprovechar. Uniendo estos 3 puntos, mi viejos decían invertir ese dinero, abrir una heladería y ponernos a trabajar a nosotros. Esto fue en octubre de 2020, yo tenía 19 años y es un momento donde se está acercando la primavera, el verano, el calor, con lo cual esta idea se dio un poco tarde, pero teníamos que lograr que en 3 meses esté todo hecho. Teníamos que conseguir un local, teníamos que refaccionarlo, comprar los muebles, hacerle todo para que sea una heladería a un local que todavía no sabíamos ni cuál iba a ser. Y la idea principal era así: mis padres ponían la plata para el negocio y mi hermano y yo nos encargamos de la mano de obra, tanto de hacer el negocio, de construirlo, de trabajar, y nos íbamos a llevar 50 y 50, ellos por invertir el capital y nosotros por llevar adelante el negocio. La idea no era ni siquiera contratar un pintor, un electricista, un carpintero si lo necesitábamos. La idea era hacer todos nosotros para ahorrarnos lo mayor posible, ya que este capital no era gigante y no nos iba a dar el presupuesto. Como les dije, esta idea se dio en octubre a principios y la idea era tenerlo listo para el 17 de diciembre, que era el aniversario del pueblo, era donde había mucho movimiento y iba a estar muy bueno poder inaugurar una heladería ese día. Terminamos llegando con lo justo, con ayuda de amigos, conocidos, levantándonos temprano todos los días para ir a trabajar. Cuando nuestros amigos estaban de vacaciones, nosotros estábamos trabajando en la heladería. ¿Y qué tareas tuvimos que hacer que no sabíamos absolutamente nada y nos tiramos a la pileta? Tuvimos que pintar el local, tuvimos que crear algunos muebles con madera, aprender a usar una sierra, aprender a usar un taladro, aprender de electricidad, ya que tuvimos que hacer un montón de conexiones. Hicimos un baño con Durlock, con lo cual también aprendimos a cómo construir una pared de Durlock. Creamos las redes sociales, hicimos los diseños de todas las redes sociales nosotros, mandamos a fabricar imanes, folletos, algunas banderas para poner afuera. El proveedor ya lo teníamos, ya que era el mismo de este conocido que les comenté que nos dio la idea de hacer el negocio, y tuvimos que hacer el primer pedido a consideración nuestra, ya que no sabíamos qué se iba a vender, qué no, era ir probando, pero bueno, teníamos que hacer el primer pedido que era de testeo. Y hasta acá, fíjense todo lo que habíamos aprendido y ni siquiera habíamos abierto, pero era algo que en ese momento no nos dábamos cuenta. Arrancamos a trabajar y literalmente estábamos, te diría que más de 12 horas todos los días. Los primeros días hicimos mucha plata, realmente mucha más de lo que esperábamos, ya que en el pueblo era una novedad, había movimiento por lo que les dije, que era el día del pueblo. Trabajamos un tiempo así hasta que decidimos contratar a un amigo a trabajar, ya que era muchísima carga horaria para nosotros. Realmente estábamos capaz que 13, 14 horas al día, era una locura y no podía estar uno solo porque yo salía a repartir con la moto helados, mi hermano se quedaba atendiendo y así nos íbamos turnando todo el día. A todo esto abrimos con lo justo, nos faltaban un montón de cosas porque el presupuesto no nos había alcanzado, la verdad, y eso nos llevó al primer mes tener que resignar todas las ganancias para invertirla en muebles, en cosas que nos faltaban y que nos fuimos dando cuenta a medida que pasaba el tiempo. Ahora lo que uno piensa, y sí, esto es obvio, no podéis empezar a sacar ganancias con un negocio desde el primer mes. Lo ideal es todos los primeros meses invertir todo lo posible para hacer crecer más el negocio. Es más, te diría que hasta el primer año es recomendable reinvertir todo para hacer crecer el negocio, para hacerlo estable. Pero nosotros éramos pibes y, como les dije en un comienzo, queríamos plata. Por este motivo se empezaba a ir la emoción, pero empezaron a llegar problemas. Al comienzo no nos molestaba trabajar tanto, ya que era nuestro propio proyecto, una heladería propia con 19 años. ¿Quién lo imaginaría? Nosotros estábamos súper agradecidos por eso, pero al pasar el tiempo literalmente estábamos destrozados. Trabajar 13, 14 horas al día es un montón y cualquiera que lo haga va a terminar así. Veíamos amigos nuestros yéndose de vacaciones, estando esta tarde haciendo cosas con amigos y nosotros todo el día encerrados ahí. Es más, nos venían a visitar a nosotros, a tomar mates, por ejemplo, a la heladería, porque no podíamos salir, y estuvimos todo el verano así. Empezaron a surgir problemas que poco a poco tuvimos que ir solucionando, pero aún no veíamos plata, que era lo que queríamos.
sabíamos. Y tampoco nos dábamos cuenta que estábamos creando las bases para un negocio que a futuro podía ir muy bien. Imagínense que el empleado que habíamos puesto, que era nuestro amigo, cobraba muchísimo más que nosotros. Entonces al ver eso nos frustraba un montón. Era nuestro propio negocio. Trabajamos 13 horas al día y un empleado trabajando 6 horas cobraba un montón más que nosotros. Como vivíamos en un pueblo y en un pueblo no hay ni movimiento en invierno y no sabíamos si íbamos a poder sostener la heladería, entonces habíamos planteado la idea de hacerla tipo cafetería, un lugar para merendar, que a la vez de comer helado puedas tener postres y bueno, cosas así que están buenas que tampoco nuestro pueblo veía. Pero llegó marzo, llega la pandemia y tuvimos que cerrar. No se permitía atención al público en el local, con lo cual llegamos todos los freezers a mi casa y lo único que podíamos hacer era delivery. Y a partir de ahí, con el tema de la pandemia y frustraciones y demás, decidimos vender todo el helado que había quedado y culminó ahí. Además empezamos con otros proyectos, con lo cual no teníamos el tiempo suficiente, entonces a partir de ese momento decidimos no abrirla más. Ahora viéndolo unos años después, en el momento pensaba que no iba a servir para nada, pero eso me ayudó a aprender muchísimo y a comprarme una computadora que hace un montón quería. Obviamente no la compré entera con todo, pero bueno, llegué gracias a eso. Y la experiencia de crear un negocio desde cero con 19 años, tener que administrarlo, hacer la contabilidad, cerrar la caja todos los días, pensar cómo podemos vender más, cómo ganarle a la competencia, hacerle el pedido al proveedor, hacerlo correctamente para que no quede helado estancado y todo este tipo de cosas, y que hoy en día en otros negocios estoy aplicando cosas que aprendí. Por más que el rubro no tenga nada que ver, esa experiencia hoy en día me está sirviendo. Por eso también se las quiero compartir a ustedes, porque como hoy en día me sirve a mí para otros negocios, yo creo que mi experiencia y mis errores obviamente a mí me van a doler más porque me sucedieron a mí, pero quiero que ustedes puedan aprender y llevarse una enseñanza de este video. Lo mismo de tener un empleado como amigo. Por un lado está buenísimo, pero por otro lado es difícil, y más con esa edad. A veces uno no sabe diferenciar las cosas, y cuando tu amigo tampoco sabe diferenciar las cosas, se producen algunos excesos de confianza que la verdad no están buenos para el negocio. Si bien en esto se invirtió determinado dinero, después de cerrar, obviamente vendiendo todos los muebles, los freezers y todas esas cosas que habíamos comprado, se recuperó gran parte de la inversión, que eso por lo menos está bueno. No es que fuimos recontra pérdida, nos fundimos, no, nada por el estilo. Realmente lo considero como un negocio que comienza sin experiencia, y obviamente uno al no saber tiene que seguir, probar, seguir puliendo detalles y aprender muchísimo. Así que espero que este ejemplo les sirva. Denle amor y tiempo a sus proyectos, a sus negocios. En ese momento lo único que queríamos nosotros era plata, pero no nos dábamos cuenta todo el trasfondo que había, todo lo que estábamos aprendiendo. Pero eso, por suerte, hoy siendo más grandes, lo podemos ver y me está sirviendo realmente en cosas que hoy en día hago. Gracias por ver, deja un like, suscríbete, que es muy importante para que mi contenido siga creciendo y poder seguir motivando y ayudando a más vendedores que quieren comenzar su emprendimiento, su negocio, de lo que sea. Mi idea es motivar a todos, que les pueda servir por lo menos un poquito lo que hablo en mis videos. Gracias y nos estamos viendo. Chau.